En el libro hay una cita de un joven que le preguntaban cuándo se ven 5 años, que es una pregunta que hacen a todos los jóvenes, y la respuesta era muerto, lo cual es bastante fuerte. Ahora, viendo el panorama de los jóvenes en una sociedad donde ha crecido muchísimo la precariedad laboral principalmente, y que no hay estímulos ni para el trabajo ni para el estudio, lo que sucede con los jóvenes es que no tienen proyecto de vida. Tenemos una sociedad sin proyecto nacional y tenemos jóvenes dentro de esa sociedad que no tienen un plan de vida, un proyecto de vida. ¿Cuál es el porcentaje entonces? Tenemos de los no registrados, tenemos un 23% que son indigentes, 23.7, 24. Indigencia es básicamente que ya ni siquiera es pobre, mucho menos que eso. Que no reúnen la canasta básica alimentaria, por lo tanto en ese hogar no comen lo suficiente, o saltean una comida. No me vas a decir el nombre, pero ¿qué partido era? El que preguntó si la precariedad... Era un ministro del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo Nacional. Preguntó si la precariedad era una condición hereditaria. O sea, de genética. Sí, hereditaria se refiere a... Es probable que la gente pobre tenga hijos que van a ser pobres. O sea, pocos salen de esa pobreza. Hay un 30% de los adolescentes que apuestan en los recreos, apuestan con sus celulares a las apuestas online. Algunas son reales, legales, y otras son ilegales. Las ilegales generalmente dicen que es blanqueo del dinero del narcotráfico. Que siempre se habla cuando se pone el discurso del individualismo y vamos los emprendedores. Sí, ¿cuánto? El 5% que ya empiezan el emprendimiento con la plata de papi. Pero bueno, pero es la verdad. Bueno, estamos en esa situación. Y algunos, bueno, se desesperan. Ha crecido el número de suicidas adolescentes. La pandemia ha hecho muchos estragos. Me recuerdo una anécdota que me habías contado de que presentaste un informe de estos a una persona bastante conocida y que la respuesta fue: está todo perdido, se levantó y se fue. No fue tan así, pero me dijo que si le daba una cifra más, se tiraba por la... ¿No podemos decir quién era? No. Este podcast está sponsoreado por Sofos, una marca de ropa premium con valores semejantes a los de Verdades Incómodas, ya que queremos que vos seas tu propio diferencial. No olvides de seguirlos en Instagram, @sofos_fearless, y sigan incómodos. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa o episodio de Expresonomics dentro de Verdades Incómodas. Estoy acá, un lujo invitado, el sociólogo Guillermo Pérez Sosto, que acá voy a leer brevemente. Es, sociólogo, director del Centro de Estudios de Políticas Laborales y Sociales del Instituto Ditela, coordinador general de la Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social. Ha hecho informes para el Banco Mundial, el BID, ha trabajado sobre la cuestión de jóvenes y la precariedad en jóvenes y vulnerabilidad, sobre todo en Argentina, particularmente en el conurbano bonaerense. Ha presentado informes no solo al gobierno nacional, sino al gobierno de la ciudad, de distintos partidos. En pocas palabras, es un gran médico, porque médico en un sentido figurado, que analiza la cuestión social y te dice las cosas, y como dice las cosas, los resultados estadísticos, algunos políticos, como nos contarán, se sorprenden de los resultados, porque una cosa es lo que sale en los medios de comunicación, el circo mediático de quién tiene razón y quién no, y otra cosa son los datos, de lo que tanto se habla, pero los que no se mencionan. Así que bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por estar. Gracias por la presentación. Así que tengo acá tu libro, se llama Futuros Inciertos, que es un informe sobre la vulnerabilidad, precariedad y desfiliación de los jóvenes en el conurbano bonaerense, cuya primera versión es del 2011 y la segunda es del 2016. Básicamente 17 estuvo en el... Vamos a empezar hablando de esto. Es un libro que que se hace un estudio, que se hace a partir de una metodología cualitativa basada en focus group, de una muestra representativa del conurbano, sobre la situación social
los jóvenes, digamos, adolescentes y jóvenes adultos, en el conurbano a partir de distintas variables que son si trabaja, si no trabaja, si estudia o no estudia, en distintas edades, distintos sexos, bueno, distintas variables, se hacen los focus group y a través de una metodología cualitativa se analizan los resultados. Un poco el objetivo, este informe había sido financiado, me habías comentado primero, había empezado por el... Sí, se donaron un poco, pero después lo pudimos hacer nuevamente con UNESCO por un lado y el Ministerio de Trabajo por otro. Y había empezado con la OIT el primer trabajo. El primer informe estadístico fue con la OIT. Bueno, el cualitativo lo hicimos a posteriori debido a los problemas que descubrimos ahí. Es como, ya que citaste a los médicos, es como un descubrimiento radiológico. Es decir, que a simple vista la enfermedad no existe, pero haciendo una mamografía computada grande, uno descubre que hay una microcalcificación que puede derivar en un cáncer. Entonces, de esa estadística surge que había una serie en ese momento llegaban 1 millón de jóvenes que no trabajaban, no estudiaban, no buscaban trabajo y no eran jefes de hogar. Por lo tanto, estaban en una situación de inactividad absoluta que había que profundizar en el estudio de estos jóvenes. Más que una calcificación, en el 2011 lo que habías encontrado era un tumor bastante grande, podría decirse, siguiendo la analogía médica. Sí, ya se podía detectar con una simple radiografía. A rasgos generales, el primer informe en el 2011, ¿cuál es la situación de los jóvenes en general, antes de cavar más profundo en el conurbano? La situación sigue siendo la misma que en este momento. El informe de la OIT que lo hicimos en el 2007, o lo hicimos con datos del 2006 en el 2007. Ya en ese momento el problema estaba planteado. Lo que sucede con los jóvenes es lo siguiente, que sería lo que llamamos cuestión social, ya que nuestra cátedra es de la cuestión social. La cuestión social es una aporía, es decir, una pregunta difícil a la razón, y que a veces las respuestas suelen ser contradictorias. Ahora, viendo el panorama de los jóvenes en una sociedad donde ha crecido muchísimo la precariedad laboral, principalmente, y que no hay estímulos ni para el trabajo ni para el estudio, lo que sucede con los jóvenes es que no tienen proyecto de vida. Tenemos una sociedad sin proyecto nacional y tenemos jóvenes dentro de esa sociedad que no tienen un plan de vida, un proyecto de vida. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista sociológico, esta situación de los jóvenes pone en dudas el tema de la cohesión social. Es decir, que no hay jóvenes totalmente integrados. Los jóvenes no son chicos rebeldes, pero integrados, que están estudiando, que posiblemente se integren al mercado laboral, pero hay jóvenes en una época donde el individualismo prima y que ya estamos viendo un individualismo exacerbado. Hay jóvenes que son exitosos y hay un grupo de jóvenes, que es la mitad o más de la mitad, que son jóvenes por default. Es decir, hay individuos exitosos e individuos por default. Lo que pasa es que lo que hemos notado a lo largo del tiempo, del 2007 para acá, es que la parte del default crece más que la parte del éxito y la integración. ¿Default a qué te referís? Que es una situación difícil de vivir, en el sentido de la precariedad. Una cosa es una vida precaria, una cosa es la precariedad de la vida. Cualquiera de nosotros ahora cruza Helióbes y viene un colectivo, creo que no hay colectivos acá, pero viene una 4x4 de un borracho y te atropella. Y bueno, nos puede pasar a cualquiera, de cualquier clase, de cualquier ingreso social.
Ahora, otra cosa es una vida precaria, que es una vida que permanentemente está en la precariedad. Ahora, ¿qué sucede con la precariedad? Las políticas públicas, a las cuales llamamos iatrogénicas, que es un término médico, que se usa para hablar de determinados remedios que sirven para bloquear determinada enfermedad, pero que deterioran otros organismos y por lo tanto terminan perjudicando también al enfermo. Por ahí lo hacen vivir más, pero vivir más y peor, digamos. A eso se lo llama iatrogénesis. Las políticas sociales en general que se abarcan para, de alguna manera, estimular cierta pérdida. No, yo me estoy ocupando de los pobres, yo me estoy ocupando de los jóvenes. Para decir esto, necesariamente tiene que haber políticas sociales, que inclusive los organismos internacionales prestan dinero para estas políticas sociales. Ahora, ¿qué sucede? El que se encuentra del otro lado de la línea, que no tiene una integración plena, es decir, que no está estudiando, que no tiene un proyecto de vida profesional o un proyecto de vida comunitaria, cae en esta zona que es la precariedad. Ahora, con la precariedad suceden varias cosas. Existen estas políticas, existe después la instalación de estas poblaciones en la precariedad, es decir, la gente no dice soy un precario, pero dice, mire, yo tengo que ir a la municipalidad a buscar la bolsa tal, me dan la chapa tal en tal lado, cobro el plan tal en tal otro, y de esa manera yo vivo. Pero es una vida precaria, digamos. No está dentro de los cánones, no de éxito, sino de vida normal en una sociedad. No están por sobre la línea de la vida. Están más abajo de la línea de la vida, aunque sea en el borde, pero están más abajo. Y otro problema más grave no es solo la instalación de estas personas en la precariedad, sino que el Estado, a través de las políticas sociales, institucionaliza la precariedad. Entonces, todas esas personas que cobran algo del Estado por este tema están amenazadas por el resto de la sociedad de invalidez social, de que digan son unos inválidos sociales. No son válidos para el mercado porque no tienen la capacitación suficiente, no son válidos para, no digo para ser ingeniero de la NASA, digo para tener un trabajo decente, es decir, un trabajo en el cual se le pague una futura jubilación cuando sea viejo, una enfermedad a través de la obra social, etcétera, etcétera. Son gente que no tienen ninguno de estos. Y después el Estado les puede regalar una jubilación al final, pero al final, si sobrevive a este final. Y las otras pautas que dan son zonas también deficitarias, pero que son una integración, digamos, frágil, ilegal o frágil en la sociedad, como salida, digamos. O sea, para ciertos jóvenes ganan más siendo soldaditos del narcomenudeo que siendo trabajadores municipales que recogen la basura. Entonces, de recoger la basura y trabajar del otro, inclusive en el barrio pueden llegar a tener más prestigio. ¿Por qué? Porque le alcanzan la droga al que la necesita, o porque en determinados casos matan a alguien y eso demuestra su poder que la sociedad no les da, que solo se lo da este nuevo sistema que es la delincuencia amateur, en la cual practican muchos jóvenes de esto. Por eso se ven muertos a futuro. Recuerdo, sí, en el libro hay una cita de un joven, o por lo menos en una de las investigaciones, no sé si justo está en el libro, que le preguntaban cuándo se ven 5 años, que es una pregunta que hacen habitual a todos los jóvenes, a todos. Y la respuesta era, ¿cómo te ves en 5 años? Muerto. Lo cual, bueno, es bastante fuerte. Yendo a la pregunta, en el 2011, ¿cuál de la población de jóvenes en el conurbano bonaerense, cuál era el porcentaje que estaban en precariedad o vulnerabilidad? O sea, todo. ¿Cuál era el porcentaje entonces? Y cerca de más o menos los niveles de precariedad laboral de los jóvenes siempre están alrededor
del 70-75%. ¿Cuál sería la definición Eso precisa? no ha mejorado ni ha empeorado. ¿Cuál es la definición precisa de precariedad para que se entienda? Precariedad, hay dos tipos de precariedad. Está la precariedad no registrada, que la forman los asalariados no registrados, es decir, son personas Trabajo negro. que son 6 millones de personas, casi 6, 5 y medio, lo que se llama trabajo en negro, pero que van todos los días a una unidad de producción. El dueño de esta unidad de producción se queda con el 40% del salario mínimo de convenio, o sea que le paga solo el 60%. Hay una curva o serie de Arakaki que da cuenta de ello. Desde luego no le paga el 11% de la contribución a la seguridad social, no le paga el 3% de la obra social, no le paga el 3% de la ley 19.032, que es la de PAMI, y suponiendo que sea registrado y sindicalizado, tampoco le paga el 2-3% que cobra el sindicato como parte del paquete. O sea que se queda con un 40% del salario y un 17 a 20% de la contribución. Porque además, los patrones que no contribuyen a la seguridad social creen que la plata la ponen ellos. Es decir, si a vos te dicen, tengo un sueldo de 100 pesos, ese 11% te lo descuenta tu patrón y lo manda al CIP. Ese lo manda al ANSES, donde corresponda, según la provincia. Y el 3% se lo manda a la Superintendencia de Seguro de Salud y el otro se lo manda al PAMI. Ahora, ¿qué sucede? Esto el patrón cree que es algo que tiene que poner él, no que se lo deje. La persona está cobrando 80 pesos de los 100 pesos, por lo tanto el descuento se le hace al trabajador, aparte de las contribuciones que tiene que hacer el patrón. Pero en líneas generales, estos patrones, estos contratistas, lo que hacen es quedarse con parte del salario mínimo y convenio y con parte de lo que serviría para tener mejores prestaciones de jubilaciones en el futuro, cuando sean viejos, mejores prestaciones de salud cuando se enfermen y mejores prestaciones también de los sistemas de salud, que es el PAMI. ¿Y cuál era el segundo tipo de precariedad? El segundo tipo de precariedad son los cuentapropistas, que ni siquiera van todos los días, que puede una persona salir todos los días o 6 días de la semana a vender pañuelos de papel por la calle o tener un puestito en una esquina, vender paltas, lo que sea. Son los cuentapropistas, que no son gente que sea asalariada, es decir, que no va a un lugar y depende de otro, sino que son con cierta independencia. Más allá que dentro de esas estructuras de comercio hay mayoristas bastante, no digo mafiosos, pero bastante ilegales a veces. Porque muchas de las cosas que se venden o son ilegales desde el punto de vista de la marca, o son ilegales porque han sido sustraídas de otros de piratas del asfalto, etcétera, etcétera. De ahí viene la mercadería. Entonces es una mercadería que se puede vender más barata, pero que no es una mercadería que está en el comercio legal. Por lo tanto, no pagan alquiler, no pagan luz, no pagan gas, etcétera, etcétera. Que es el problema de los famosos manteros. Normalmente en cuentapropistas y en trabajadores en negro, los salarios suelen ser bastante bajos. ¿Cuál es el porcentaje normalmente de pobreza e indigencia en ese sector poblacional? Y en ese sector es bastante alto. Espera que me fijo en el... Al ser los salarios más bajos, por lógica, uno tendría a pensar eso. Te lo pregunto porque mientras buscas la estadística, está el tema de que se habla tanto ahora de los emprendedores, de trabajar para uno mismo, el cuentapropista como la solución, y lo cierto es que la mayoría de los cuentapropistas, y sobre todo los trabajadores negros, pero los cuentapropistas, están por debajo de la línea de pobreza y muchos de la línea de indigencia. Y si
ahora vamos a leer el porcentaje. El porcentaje, ya sea en el 2011 o ahora, es alto. Lo que quiere decir es que, a ver, la solución, los famosos emprendepobres, como se le llama el eufemismo, porque se pone ahora, viste, toda esa hora de apoyar digamos, a los emprendedores, que en realidad, como dijo un amigo, los emprendedores terminan acá en Palermo y en zona norte nada más. El resto son gente que no va, que primero para poder hacer crecer, ¿qué? Su pequeño negocio, que es vender pañuelos. Y no tiene educación, no hay acceso a educación, no hay acceso a formación. Entonces, ahí hay medio una falacia que siempre se habla cuando se pone el discurso del individualismo y vamos los emprendedores. Sí, ¿cuánto? El 5% que ya empiezan el emprendimiento con la plata de papi, que son la mayoría de, bueno, los exalumnos de Austral y San Andrés. Y de Itela, saludos, yo estuve ahí. Pero bueno, pero es la verdad. ¿Cuál es el porcentaje entonces? Tenemos de los no registrados, Sí. Tenemos un 23% que son indigentes, 23.7, 24 casi. Indigencia es básicamente que ya ni siquiera es pobre, es mucho menos que eso. Que no reúnen la canasta básica alimentaria, por lo tanto en ese hogar no comen lo suficiente, o saltean una comida o comen un nivel de comidas que no tiene que ver con el nivel de alimentación que dice la OMS que tiene que tener una familia. Tenés el 42.3% de pobres que por ahí pueden comer, pero no pueden pagar otros servicios. Entonces ya tenés 42 y 43 y 24, son 57%. Tenés vulnerables otro 18% anexo de los no registrados. Y hay un 15% que son no vulnerables. O sea, básicamente un 85% está en una situación bastante de frágil a muy mal. Sí, te quería decir que de la precariedad hay dos pequeños grupos más, que son los empleadores informales, o sea que son una persona que es el tío con dos sobrinos que hace cosas de conjunto, pero que es totalmente informal lo que hace. Y después están los familiares no asalariados. Es decir, gente que trabaja con su familia, pero que no está asalariada. Todos esos forman parte, de acuerdo a la OIT, son criterios estadísticos generales, forman parte de la informalidad. La informalidad en Argentina hoy llega al 50.2%. En el total de la población, no importa la edad. De los trabajadores. Trabajadores. Ok. Y después podemos sumar a la precariedad a los monotributistas, por lo menos a un grupo importante de los monotributistas que es bastante difícil discernir, porque una cosa es que vos tengas un empleo en relación de dependencia en un lugar y aparte hagas como profesional otra serie de tareas como monotributista. Pero generalmente los monotributistas son trabajadores que sus patrones, si bien lo quieren tener registrados, no están dispuestos a pagarle un salario permanentemente. Está bien que si vos vas con 12 meses de haberle facturado a un solo patrón como monotributista, un juez laboral probablemente diga que eso es relación de dependencia disfrazada, pero provisoriamente sos precario. Ahora que lo pienso, yo cuando trabajaba en el Ministerio de Economía del 2003 al 2016 estaba como monotributista, pero tenía que hacer horario. Debería haber hecho juicio y podría haber sacado algo, ¿no? Y en una de esas sí. Bueno, maldición. Bueno, en fin. No soy abogado laboral. Lo gracioso es que la FIP estaba enfrente, o sea, pero bueno, nada, en fin. Esas contradicciones hermosas de Argentina. Pero bueno, lo que quería hablar es también que vos presentaste este informe, el informe y el libro, y digamos, allá por el 2011, lo que es una verdad incómoda, en cierto sentido, para muchos de los políticos. Pero quiero ir un poco antes. Después de la crisis del 2001 había una situación terrible. O sea, gente literalmente, un porcentaje muy alto de la población pasó de tener un trabajo a estar en la pobreza, de perderlo todo. Luego se activaron las políticas pasivas de empleo, como que se fue el plan Jefes y Jefas, que fue uno de los más grandes en toda Latinoamérica. Allá por el 2005-2006 estuve trabajando con Julio César Nefa haciendo un relevamiento en los municipios de lo que se llamó, ya 2007, el traspaso del plan Jefes, que básicamente cobraban plata
y los que podían trabajaban, porque tampoco que alcanzaba, y los que podían, trabajaban, changas, lo que sea, algunos no, algunos, que lo que te exigía era que anotaras a tus hijos a que le dieras las vacunas y que anotaras al colegio, pero después, en el 2007, se quiso hacer lo que llamó el seguro de capacitación de empleo, que es decir, bueno, toda esta gente que está en esta situación, era muy heterogénea la población, pero algunos estaban muy poder, pero algunos se pueden reinsertar, se los puede sacar de esa situación y pueden reinsertarse en el mercado laboral, pueden mejorar sus capacitaciones, y ahí es donde se implementó este plan. Y lo que tenían que hacer era pasarse del plan jefes y jefas al seguro de capacitación. Y menciono esto porque, como por lo menos en esa época, yo estando ahí, vi como había un objetivo de querer, digamos, activar las políticas pasivas de empleo, querer formar a la gente, poder sacarlas y que no se queden eternamente en no solo la precariedad y la vulnerabilidad, sino, bueno, en la desafiliación, que es otro tema, es ya directamente los casos más complicados, que ya ni eso, que ya directamente necesitas un plan de mantenimiento, pero la idea es reducir lo más que se pueda el grupo de desafiliados. Ahora, se hizo todo esto, y en el 2011 este fue el informe, que no es muy feliz. ¿Qué salió mal? Bueno, sale mal que en realidad la Argentina tiene algunos problemas que tienen que ver con, eso lo sabés mejor vos que yo, que tienen que ver con su sector externo, digamos. En el sentido que no siempre existe la cantidad de dinero necesaria como ingreso nacional para abastecer la totalidad de las necesidades. Entonces esas necesidades se cubren, pero pobremente. Entonces, una necesidad que se cubre pobremente necesariamente da por sentado que que el ingreso de esa persona va a ser mínimo. Por el otro lado, la Argentina ha perdido credibilidad debido a que no tiene un proyecto nacional que diga, bueno, esta gente va para tal lado y por ahí a mí me conviene intervenir en este asunto, en este negocio acá. Generalmente los negocios en la periferia son negocios, tienen que ofrecer cosas de más para que la gente invierta. Y si ofrecen cosas de más, no se quedan con la parte que deberían quedarse, que es otra contradicción. Por ejemplo, los RIGI sería una muy buena idea. ¿Los RIGI, el nuevo sistema para grandes inversiones. Pero ellos están hechos para el litio, para el gas, para el petróleo, para la minería, y no te digo para el agro, porque el agro vive de sus propios recursos, lo que pasa que es sumamente también contribuyente a la operatoria del Estado. Ahora vos fíjate que en el conurbano no hay montañas, no hay importantes campos, no hay litio, no hay nada. Entonces eso va a ir a las provincias que tengan estas virtudes, o sea, Vaca Muerta, Jujuy, Salta, toda la zona minera, San Juan, Mendoza, pero al resto de las inversiones no van a llegar hasta ahí. Además, son inversiones que pueden desarrollar en esos lugares algunas empresas pequeñas y medianas que contribuyan a aportar a esa nueva explotación. Pero todo llega hasta ahí. Es decir, eso puede dar una idea de gran crecimiento. Como por ejemplo ahora, de los 300 millones de dólares que hay en el exterior de argentinos, han venido 18 mil millones de dólares que los pusieron en el banco, que son de la gente que los puso, no son de la totalidad de los argentinos. Ahora, todo eso implica cierta estabilidad en lo macro y cierta idea de crecimiento. Ahora, la idea es el desarrollo sustentable, por lo tanto es un desarrollo integral. Si vos a través de tener una mayor fuente de recursos no podés de alguna manera distribuirlo de acuerdo al esfuerzo de cada uno, de acuerdo a los méritos de cada uno,
En el resto de la población lo estás haciendo únicamente para aquellos que son parte de la operatoria, digamos, tanto por la parte gubernamental como por la parte privada y la parte privada extranjera, que son los que se vayan a llevar de alguna manera, en gran medida, los frutos de la inversión. Y es probable que desarrollen algunas pequeñas o medianas actividades que complementen eso y que eso produzca un mayor empleo, pero no es la tasa de empleo que necesitamos, porque como gran consigna política de los últimos 70 años, la de gobernar es crear trabajo, es una idea bastante interesante. No hay otra posibilidad. Si vos no creás trabajo, realmente no estás conduciendo al grueso de la sociedad por un camino de cohesión social. Entonces lo que pones en peligro es la cohesión social. Y como decíamos en estos estudios, eso es desde el punto de vista sociológico. Ahora, desde el punto de vista económico, al perder los jóvenes un programa de vida, al perder los jóvenes capacitación y al perder los jóvenes no tener posibilidades de ingreso al mercado laboral, no es que no la tengan, ingresan, pero en condiciones muy paupérrimas, lo que tenés es una descalificación del recurso humano, del recurso humano. Es decir, hay un deterioro del recurso humano. Entonces, si hoy vinieran todas las inversiones, no solo de carácter financiero, como están viniendo hoy, sino de carácter productivo a la Argentina, no tendríamos el recurso humano joven capacitado para entrar en estos temas. Lo vimos con el proyecto Toyota, que era un proyecto que Toyota necesitaba incorporar jóvenes entre 18 y 25 años, porque había ganado para hacer toda la Hilux para América Latina desde acá de Argentina. Y tenían serias dificultades en incorporar jóvenes con secundaria aprobada, con formación media, para capacitarlos en la empresa. Entonces, en ese momento había un subgerente de recursos humanos que era sociólogo, era colega. Y tenemos como cierta debilidad por ocuparnos de... Entonces dijo, bueno, pero hay jóvenes que vienen acá a limpiar la fábrica a la noche que estarían en condiciones de ser obreros, pero no tienen la secundaria. Entonces averiguó con la UTN local si ellos podían dar un curso, por un lado, de que termine la secundaria y por el otro lado, de formación profesional. Y después iban a ser incorporados por la empresa. Ahora, para reunir, de acuerdo a las condiciones que ponía Toyota, a estos jóvenes, se vieron 2.700 jóvenes para reclutar a 60 jóvenes. El resto de los jóvenes, por problemas de su contextura física, de sus enfermedades, de sus adicciones, de su comprensión, no eran aptos para entrar al programa. Después de ese programa, a los 60 que entraron, 57 aprobaron. Uno murió en un accidente y 2 fueron expulsados por temas. Pero fíjense la diferencia entre el total de jóvenes vistos y el total de jóvenes incorporados. ¿El total cuál era, perdón? Bueno, Toyota necesitaba 600 jóvenes. El programa era para 300 jóvenes, pero solo logramos reclutar 60 en su momento. ¿Y esto fue en qué año? Fue en el año 2005, 2006. Mientras estábamos haciendo el informe de OIT. Cuando presentaron... Esta fue otra de las razones por las que hicimos el estudio. Cuando en el 2011 presentaron este estudio a las autoridades políticas, ¿cuál fue la respuesta y la reacción de ellos? No, fue favorable, digamos, porque al principio lo habían pagado. Entonces, me refiero a los resultados. ¿Cuál fue su reacción al escuchar que la situación... Había diversas conductas, digamos.
porque había toda una discusión entre los funcionarios. Los más jóvenes, ahora hicimos una evaluación de proceso de un programa que se llama Fomentar Empleo, que tenía hasta el año pasado. Bueno, sigue existiendo el programa, pero que ahora está, con esta administración está casi inactivo. Hicimos una evaluación de proceso, se llama también que permite establecer cómo fue el diseño, cómo es la administración del programa, qué dicen los sindicatos que capacitan a la gente, qué dicen los empleadores que contratan a la gente que está bajo programa. Nos faltaría ahora ver a los beneficiarios, que era la etapa para este año, pero aún no hemos sido convocados. El esquema es que hay... le hacíamos una pregunta a los funcionarios que diseñaron y a los funcionarios que están en cargo. Si las políticas, porque hablamos en principio de las políticas sociales en general, porque también está el potencial trabajo, y como nombre es más llamativo que fomentar empleo. Y le preguntamos si una política social debe estar centrada en la justicia social o centrada en la igualdad. Y los más jóvenes decían la igualdad. Y los más viejos decían, los más experimentados, digamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la definición que usaban de igualdad y de justicia social? Bueno, la justicia es dar a cada uno lo que corresponde o merece. En cambio, la igualdad es darle a todos lo mismo. Lo merezca o no, esté capacitado o no, es decir, un reparto más general. Con lo cual, si alguna persona está en un estado de precariedad, pero es más capaz, le quitan las motivaciones para ese programa o para seguir adelante. En cambio, la igualdad, digo, bueno, entonces algunas provincias para meter, como había unos algoritmos preparados, algunas provincias decían, por ejemplo, teníamos en Tucumán, teníamos a los afrodescendientes tucumanos. Era como una invasión. Ustedes han ido a Tucumán, no hay muchos afrodescendientes. Bueno, pero vos ponele afrodescendiente acá y por ahí te toca una bequita para hacer un cursito. Y entonces la gente ponía, desde luego, el estado de necesidad hace esto. Pero esto tiene que ver con cierta injusticia, con igualdad, pero injusticia. Lo mismo sucede con las jubilaciones. Hay gente que aportó 45 años al sistema y gente que no aportó, o porque su patrón no le aportaba o porque no trabajó. Pero cumplidos los 65, todo el mundo tiene derecho a una remuneración. Esa es la igualdad. Ahora, la justicia es darle, bueno, a este se le da menos, a este se le da más. Porque aún los máximos dentro de las jubilaciones son exiguos. Esa es la gran diferencia que queríamos notar. Y esa diferencia sigue existiendo entre los más jóvenes que reaccionan de una manera. El dibujo que existía en la primera edición del 11 decían que era discriminante. Porque ellos son unos vagos que están en un banco. Que era discriminante inclusive en la tapa del discurso, para algunos. Para otros, bueno, se hacían problemas. Las funcionarias lloraban y los funcionarios se movían incómodos de sus asientos. Cuando escuchaban. Claro. Interesante. No, debo decir que en trabajo se bancaron 6 horas de exposición del... ¿Cuál fue la diferencia? Han hecho estudios de esta temática, no solo para el gobierno en aquel entonces kirchnerista nacional, sino también para el macrista de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre el kirchnerismo y el macrismo en la práctica? Y podés contar los ejemplos, y si no, yo voy a decirlos y vas a tener que confirmarlos, aunque sean incómodos, entre el enfoque del kirchnerismo del 2000, desde el 2008, 2015, ponele, y el macrismo en la ciudad.
con respecto a la cuestión social. Bueno, también hay actitudes, según los casos, digamos. Algunos que tienen una actitud más social se manifiestan preocupados. Claro, después salen de la reunión y tienen que atender otros asuntos y ya se van olvidando. Y otros que están con un interés que puede ser el desarrollo, no el desarrollo, sino el crecimiento económico y los negocios, a ellos no les interesa. Entonces, nosotros hicimos en el 2018 y 2019 un estudio sobre los ODS, el posicionamiento de los ODS en la población joven. Y tuvimos que hay una parte del gabinete, era lo que se llama la parte social del gabinete, y entonces tuvimos que ir a exponer el tema. Y se manifestaron estas dos preocupaciones. Desde las preocupaciones de los que decían, bueno, esto de la distribución del ingreso fue un jarrón que se rompió, ¿no? Y la precariedad no es algo que se hereda, o estas preguntas por parte de algunos. ¿Quién preguntó? No me vas a decir el nombre, pero ¿qué partido era? El que preguntó si la precariedad... Era un ministro del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo Nacional. Preguntó si la precariedad era una condición... hereditaria. O sea, de genética. No sé si genética, pero sí. Hereditaria se refiere es probable que la gente pobre tenga hijos que van a ser pobres. O sea, pocos salen de esa pobreza. ¿Qué clase de...? O sea, además de que sea científico, después decime el nombre de... ¿No? ¿O no puedo? Bueno, después me lo decís igual. Pero sí, continúa, sí. Y otros se preocupaban realmente por la situación que nuestra manifestación era que era grave. Lo que notamos ahí que si ese libro se llamaba Futuros Inciertos, este se llamó, porque fue un informe, que se llamó Posicionamiento de los ODS en la población. ¿ODS? De los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que ahora son negados. Pero en ese momento el Estado argentino, más allá de la ideología, participaba de los criterios de Naciones Unidas con respecto al desarrollo sustentable. Nuestra cátedra inclusive está inscrita en el objetivo número 8, que es trabajo decente y desarrollo económico. Por lo tanto, tratamos de combatir la precariedad laboral, que es algo que hay un auge ahora, que hay una extensión de la precariedad laboral. Entonces, digamos que la preocupación es inquietante, pero que después se pasa. Bueno, sí, si seguimos 2 horas más, como ellos dicen, renunciamos. Pero no piensan renunciar porque les interesa estar donde están. Entonces se adaptan al discurso del negocio de la época. ¿Y cuál era el negocio de la época? No sé. Supongo que sería conseguir dinero y llevar adelante inversiones que nunca llegaron tampoco. También recuerdo... Las inversiones cayeron en el segundo trimestre un 29%. Estamos hablando de este año. Sí. Recuerdo una anécdota que me habías contado de que presentaste un informe de estos a una persona bastante conocida y que la respuesta fue: está todo perdido, se levantó y se fue. No fue tan así, pero me dijo que si le daba una cifra más, se tiraba por la ventana. Ah, ¿no podemos decir quién era? No. Después le digo quién era. Sí, en fin, pero en cuanto a la diferencia en la actitud política y en cuanto a lo que es la política, la diferencia entre los partidos, porque, bueno, a ver, lo que digo es que el kirchnerismo, por lo menos en teoría, hubo decir, bueno, se implementaron políticas que la idea era, más allá de dar ingresos, sostenimiento de ingresos, había todo un tiempo. Pero lo cierto es que del 2011 al 2017 empeoró la situación. Claro, es que si vos no generás inversiones y trabajo, es imposible mantener a todo el mundo sin trabajar y repartiendo. Y tampoco es imposible, a ver, más allá de...
Y también en la implementación, y esto yo lo vi, hubo un montón de ineficiencias en la implementación. Pero quiero hacer una aclaración, porque esto cualquiera puede agarrarlo y decir, bueno, entonces no hay que hacer estas políticas porque no funcionan. No. El hecho de que no hayan funcionado no tiene que ver con las políticas en sí, tuvo que ver con una parte macroeconómica, sí hubo corrupción y sí hubo ineficiencia a morir, y por eso fallaron. Es como decir, no debe haber sindicatos porque son corruptos. A ver, tiene que haber sindicatos porque si no estaríamos trabajando jornada de 20 horas y los chicos estarían trabajando. Ahora, que sean corruptos no, hay que mejorarlos, porque yo lo que veo es que el macrismo, pero sobre todo ahora el gobierno actual, se agarra de esos fracasos para pasarse a la ausencia absoluta de este tipo de políticas. ¿Cuál va a ser la consecuencia en el largo plazo si se sigue acentuando? Que no exista en este tipo, que se ocupe de la cuestión social. Bueno, como dijimos, estas políticas son heterogéneas, es decir, pueden cubrir, por ejemplo, jefes y jefas, el primer plan. 2002, 2003. Es evidente que la situación estaba tan grave que algo la gente tenía que recibir. Y que después aquellos que pudieron pasaron del jefes y jefas, estaban registrados en el jefe y pasaron al empleo formal. O sea que pasaron al CIPA, es decir, del jefes y jefas pasaron a otro registro. Ahora, si vos no creás las condiciones para que haya inversiones, no solo extranjeras, sino nacionales. Ya te digo que hay 300 millones de dólares de argentinos en el exterior. Que ponerle que traigan el 50% para que no pierdan todo. Sería muy interesante. Tendrías políticas de desarrollo muy interesantes. Pero no para especular en la bolsa o especular con las tasas de interés que acá se pagan muy por encima. El ENVI, lo que sería el riesgo país latinoamericano, incluyendo a Argentina y a Venezuela, es del 7%. Y nosotros estábamos hasta hace 2 meses en una tasa pagando el 14%. O sea, hoy si tenemos 1.000 de riesgo país, hay 4% más de los bonos de Estados Unidos, más o menos pagamos un 14%. Es una tasa muy alta, es el doble del promedio de Latinoamérica, incluyéndonos nosotros. Quiere decir que Perú o Brasil están en mejores condiciones de obtener inversiones de los brasileros y de los peruanos, y aparte de los extranjeros que quieran. Entonces es más riesgoso invertir acá. Eso es un tema. El segundo tema es que esas inversiones tienen que crear trabajo. Si no crean trabajo, si son solo especulativas, y una vez que especulaste, que después te avisan los muchachos cuándo tenés que sacar, a dónde tenés que ir, siempre hay un amigo ahí en el Banco Central o en la Secretaría de Hacienda, te dicen, mira, andá sacando la guita porque este colgorio se termina. Entonces, si nos manejamos de esa manera, sin crear el suficiente nivel de inversiones para crear trabajo, es muy difícil lograr homogeneidad y es muy difícil que la gente quiera capacitarse. Hoy los jóvenes creen que sus padres son unos fracasados, sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia hay muchos padres que perdieron su trabajo y pasaron de un trabajo formal a un trabajo informal, o disminuyeron en su capacidad laboral. Y para los adolescentes, los padres son fracasados. Entonces, el trabajo, ya en su imaginario, no es el gran organizador social. Desde Roma para acá, el trabajo ha sido el organizador social. Desde Aristóteles para acá, el trabajo ha sido el organizador social. Ahora, si la gente dice que no, bueno, y estudiar, y bueno, es relativo, porque uno puede obtener un mejor trabajo, pero el trabajo te lleva a la miseria. Lo que conviene es especular, es decir, ha aumentado, hay una nueva adicción que es la ludopatía, le llaman. Adicción al juego. Hay un 30% de los adolescentes que en los recreos, apuestan con sus celulares a las apuestas online. Algunas son reales, legales, y otras son ilegales. Las ilegales generalmente dicen que es blanqueo del dinero del narcotráfico.
Bueno, estamos en esa situación. Y algunos, bueno, se desesperan, ha crecido el número de suicidas adolescentes después de la pandemia. La pandemia ha hecho muchos estragos en los adolescentes, principalmente. Nosotros ahora vamos a sacar un libro que se llama Futuros Imaginados e Inimaginables, que tiene que ver con este tema, pero con adolescentes nada más. Con adolescentes que están en la escuela secundaria, es decir, que están integrados, no que están fuera de eso. Recordemos que en el conurbano hay 75% de adolescentes pobres y 88% de adolescentes vulnerables. Y que de esos el 50% ya abandonó la escuela. Y el porcentaje de desafiliados, ¿a qué llamas desafiliados? Y desafiliados sería la integración plena, es que la persona participa del trabajo decente, participa de las redes de sociabilidad, como tienen ustedes acá, tiene un sistema de protección a través de determinadas instituciones, que puede ser el sindicato, cuya misión, según Durkheim hace 100 años, es de protección y reconocimiento del trabajador, de su obra social que protege su salud, y ante el advenimiento de la vejez, de su jubilación o pensión, como corresponda, que le garantice una vejez más o menos digna. Esos son los integrados sociales. En el otro extremo está la desafiliación, es decir, que no se participa del trabajo, o no se trabaja directamente, no se participa de ninguna red de socialización, porque antiguamente, si uno recorría en la década del 70, digamos, un barrio obrero, ese barrio obrero, todos los hombres de ese barrio trabajaban, por lo menos todos los hombres, y algunas mujeres. Cuando el joven adulto, 18, 19 años, adolescente o adulto, de la familia, tenía que ir a trabajar, si el padre no lo podía meter en su propia empresa, porque no tenía espacio suficiente, hablaba con un vecino que era capataz en otra empresa y lo hacían entrar en la otra empresa. O sea, había una red social, no de las redes sociales digitales, sino una red social real que hoy se ha perdido. Hay barrios donde ninguno trabaja, o donde muy pocos trabajan. Y esos a veces, hay jóvenes que van a trabajar, nos contaban en los grupos, que salen vestidos de pibes de barrio, después se ponen la ropa de trabajo en un bar, cuando van a llegar a su trabajo, trabajan y luego se vuelven a cambiar, porque son presionados por los otros para que participen de la barra del barrio, sea para el saqueo, la droga, lo que sea. Y aquel que pretende salirse de ese círculo es muy presionado por ese barrio, sobre todo los jóvenes. Pero esas redes sociales ya no existen, es una salida de tipo individual. El que quiere sale y el que no se... ¿Y cómo llegamos a esto? Y bueno, a través de una pérdida del trabajo industrial, de la especulación financiera. O sea, es un proceso mundial, pero que acá se dio de una manera caricaturesca, digamos. ¿En qué sentido? O sea, como dice nuestro amigo Bruno Teré, ¿dónde nace este problema? En el nacimiento de las monedas autorreferenciales, cuando el dólar deja de tener su legitimación en oro. En el año 72, Nixon. De ahí en más viene todo el flujo de los petrodólares, que sirvió para la especulación. ¿Dónde ponemos todo este dinero? Y se los damos a los países pobres para que se desarrollen. Que no era desarrollarse, sino simplemente que paguen un interés por ese dinero que sobraba en el Banco de Londres. Entonces, hay un fenómeno general que es la globalización, donde ya la industria y el comercio no son los que crean la riqueza.
sino que son los flujos de capital, las tasas de interés y el tipo de cambio. En la medida que vos estás muy mal con respecto al tipo de cambio y que te hacen pagar un mayor interés, desde luego que tu país no va a progresar en ese sentido, para que se invierta y se cree trabajo. Ahora, un gobierno que realmente quiera gobernar, volver a la cohesión social, crear un recurso humano capacitado como era el recurso argentino, era el más capacitado de toda Latinoamérica, y hoy nos hemos latinoamericanizado, digamos, en ese sentido. Todavía no estamos en el 70% de precariedad que tiene Perú, pero estamos en el 50.2%. ¿En qué Y periodo? venimos de un 17-19% en el año 75. Recordemos que en el año 75, antes de Rodrigazo, teníamos 3,5% de desocupación, 4% de pobreza y, según las escuelas, 17 o 19 de precariedad laboral. O sea, tenemos una sociedad. Carlos Leiva, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Económicas, calculó hacia atrás el índice de Gini. Y en el año 75, calculando hacia allá índices europeos e índices latinoamericanos, teníamos el índice de Gini de Dinamarca. Y estamos un poquito lejos de Dinamarca. Más cerca de Zimbabue que de Dinamarca. Con el perdón de Zimbabue. En este deterioro, en los últimos, desde la crisis, o sea, luego de la crisis del 2001, es como que se gestó una situación muy insostenible. ¿Hubo algún periodo donde más o menos parecía que la cosa iba a mejorar para después caer? Y hasta el 2010 hubo cierto progreso. Después, Cierta disminución del trabajo no registrado. El trabajo no registrado ahora está en el 37, que son esos 5,5 millones de no registrados, y llegamos al 31, 30.7 por ahí en el año 2007, 2010. Hasta ahí veníamos bien. Pero después, bueno, entró a fallar el tema, vino el cepo, vino los problemas que ya conocemos y de los cuales todavía no se puede salir. Y él estaba hablando con Mariel, es una socióloga, tu mujer, con la que han hecho los informes, sobre que desde el gobierno kirchnerista del 2010 a partir de adelante no haya habido una autocrítica. Actualmente Nefa también lo dijo muy lúcidamente, no hay autocrítica. O sea, porque ahora tenemos un gobierno de Milei que vuelve a lo que es la política de los años 90, más centrada en, es una política extractiva de servicios, cero industrialista, pero tenemos un montón de jóvenes que muchos, estaba hablando el otro día los de la Universidad de San Martín con Revista Anfibia, que dicen como de dónde salieron todos estos jóvenes que apoyan a los libertarios. Y no se dan cuenta que en realidad esto se generó porque hubo un poco un abandono de estos jóvenes que, como en el 2001 que apareció un líder que dijo los voy a sacar de acá, ahora los jóvenes que estaban en un estado de desidia, de desesperanza, apareció, Milei diciendo voy a sacarlos de acá, pero lo que no saben es que estas políticas no van a ir para ese lado, sino al contrario. Entonces, ¿cómo se llegó a una situación en donde jóvenes que están en situación de precariedad apoyan a alguien que está implementando políticas que van a hacer que aumente la precariedad y disminuya la cohesión social? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, el hombre comete errores de apreciación. Ver base para apreciar base para juzgar. Bueno. Y entonces hay una mirada donde parecía que la igualdad era el símbolo de la época y no la justicia. Que el reparto de los bienes o el reparto de cierto dinero era que el rociado de polenta, como dicen algunos malos en el conurbano, daba un beneficio político. Ahora, durante X cantidad de años, ponerle si querés, toda la democracia, y si no, tomá los años que quieras, de acuerdo a tu ideología. Lo que se dio es un fenómeno de
lumpenización de los trabajadores. ¿Qué significa? Por ejemplo, el peronismo histórico, que centra su filosofía en tres parámetros muy interesantes, que son el social cristianismo de Jacques Maritain, muy leído por los nacionalistas acá, pero era un hombre progresista, que era muy amigo de Pablo VI y que llegó a participar del Vaticano II. De Émile Durkheim, que no es el corporativismo fascista de Mussolini, sino el corporativismo radical de origen francés de Émile Durkheim, sobre todo del prefacio, el segundo prefacio a la edición de su tesis doctoral, que es la División Social del Trabajo. Y después, de alguna manera, el sindicalismo soreliano. Recordemos que los únicos sindicatos que adhirieron al peronismo fueron los sindicatos anarquistas, los anarcosindicalistas, que son todos de origen soreliano o de otros tipos, que provienen de una división del socialismo más o menos que se da entre 1902 y 1906. Esos son los que adhieren. Y los otros son los que funda Perón en su época. Los metalúrgicos eran comunistas, entonces fundó la UOM y así sucesivamente. Ese es el hacer político. O sea que era un gobierno fundado en el tema del trabajo. Con ciertas desviaciones, porque el mismo Perón quería sumar a los empresarios, que eso no fue tan, salvo algunos que hicieron negocios en la época, tampoco fue muy, muy fructífero. Por eso abandonó la idea del Partido Laborista y creó el Partido Justicialista. Esto lo doy en un seminario. Pero yendo a la cuestión de... Bueno, lo que pasó es que esa fuerza política, que era defensora a ultranza de los trabajadores, a ultranza del registro, de la jubilación, creó las cajas de jubilaciones, digamos, lo mandó a Eduardo Stafforini, que copió un sistema de mix entre Alemania y Francia, que era nuestro sistema inicial de la seguridad social. Todo esto fue traicionado. Fue traicionado primero por la incorporación de las finanzas en el poder, donde los políticos eran gerentes financieros o traders de negocios financieros, por un lado. ¿En qué año? Y a partir de toda la democracia. Después de Martínez de Oz, se da una vuelta en lo que es el negocio financiero. Entonces, todas estas finanzas, se contrata mayor deuda, bueno, la guerra trajo mayor deuda, y así sucesivamente. Si bien había formas ideológicas de combatir esto, a los que querían formar un club de leedores los combatieron internacionalmente, que fue el caso de Alfonsín, Dante Caputo, es decir, no es en vano ese proceso. Ahora, a lo largo de los años, la clase obrera se vio traicionada, disminuyó. Es decir, cuando Menem dice ramal que para, ramal que cierra, se acabaron 2.000 pueblos debido a la inexistencia del ferrocarril. No tenemos un ferrocarril como los europeos, por nada del mundo. Uno va a Europa, vos sabés, da envidia el ferrocarril. Te gusta ir en ferrocarril más que en avión. Acá no podés decir eso. Se ha privilegiado las rutas en contra de las vías férreas. Las vías férreas son más ecológicas, las rutas son más contaminantes, y así sucesivamente. Se le quitó de por ahí 150.000 ferroviarios, hoy hay 40.000 o 28.000. Y hay más camioneros. Bueno, es una transferencia de recursos. Pero los trabajadores que trabajaban en grandes compañías o empresas como Ferrocarriles Argentinos, como
los de las acerías de San Nicolás, etcétera, etcétera, que fueron cerradas, de alguna manera se sintieron traicionados. Estos y sus hijos, porque no tuvieron el suficiente progreso esas familias. Y entonces un día decidieron no votar lo que antes votaban, no compartir las ideas que antes compartían. Esto lo estudia Claude Giraud en lo que se llaman las lógicas de acción en sociología y en las corporaciones. Está la envidia, la esperanza, bueno, diversas cosas. Pero acá primó la lógica del resentimiento. O sea, hay gente resentida con los que lo debían conducir. Y entonces eligen a otro que operen en contra de quienes los traicionaron. Este es el principal objetivo. En los jóvenes, eso en los mayores, los adultos, digamos. En los jóvenes lo que existe es ver la inquietud y el fracaso de sus padres, ver la inquietud de la falta de objetivos para su vida futura, porque antes, en mi juventud, nosotros teníamos una promesa iluminista, que si estudiábamos y trabajábamos lo suficiente, íbamos a tener un progreso material y cultural y moral, espiritual, totalmente una construcción colectiva. Pero hoy los jóvenes no ven esto. Ven el fracaso de sus padres, que han disminuido su capacidad salarial, la monetarización que tienen, que no le pueden dar todos los gustos que ellos quisieran, y ven que los que ganan son, hoy un gran héroe para los jóvenes es Elon Musk. No es ni Bill Gates, Elon Musk es el héroe de los adolescentes. Quieren ser todos, pero no todos somos Elon Musk, ni todos somos Bill Gates. No todos los jóvenes son capaces de construir una corporación como Microsoft desde el garage de la casa de sus padres, ni gozar de los diamantes del papá de Elon Musk en Sudáfrica. Es decir, hay que tener puntos de realidad. Y esta es una realidad que no se ve, que se promete en nombre de la libertad, de un enriquecimiento fácil, y entonces los chicos juegan, o se drogan, o se suicidan, y algunos siguen estudiando, porque dicen, bueno, algo voy a hacer. Pero está muy dividida la población. Y cuando hablas de los jóvenes que ahora, bueno, están, digamos, apoyando, digamos, a Milei en este caso, porque en el 2001 los jóvenes apoyaron al kirchnerismo, ahora los jóvenes apoyan a Milei, en 10 años van a apoyar al ismo que venga, pero ahora lo hacen desde una, digamos, de una mentalidad, de una, llamémosle mentalidad individualista, que es lo que hablábamos con Mariel. ¿En qué sentido? Hay un individualismo exacerbado, es decir, que nadie cree. Hay otra pregunta que siempre hacemos, si lo preguntamos por la idea de progreso, y si el progreso se puede llevar adelante en una sociedad que no progresa. Esta es la pregunta clave. Y te dicen, bueno, hay que hacer un mayor esfuerzo, pero sí. Es decir, hay una idea de progreso individual que no depende de los otros. Es decir, por lo tanto, los jóvenes han perdido una idea de la acción histórica y de la organización. O sea, no creen en la organización, no creen en organizarse para lograr objetivos, y tampoco creen en la acción colectiva. En la medida que no creen en esto, todo es una cuestión de suerte. Entonces, juguemos a tal número, hagamos tal cosa, sigamos estudiando. Los que siguen estudiando, siguen estudiando. Y los que no, ya desertaron de ese tipo. Entonces caen en la desafiliación. Entre la desafiliación, me faltaba completar este esquema, y la integración plena, existe la vulnerabilidad. Hoy muchos son vulnerables, aunque vayan a la escuela, porque no tienen el proyecto de vida, y tampoco la sociedad y sus padres le ofrecen el proyecto de vida. Acá
Yo una vez venía a Robert Castel y bueno, estaba el ministro de Trabajo, yo tenía que decir unas palabras y entonces hablé en ese momento de dos procesos, el proceso de precarización y el proceso de desregulación de la seguridad social. Pero una vez que empecé con los jóvenes, vi que otro proceso que había ocurrido en Argentina es el abandono. Hay estados que abandonan a sus ciudadanos y padres que abandonan a sus hijos. De estas figuras surge el resentimiento, la lógica de acción del resentimiento en lo social. Esto puede pasar, y sí, puede pasar si viene alguien que dice, bueno, viene Gandhi y dice, mire muchachos, hay que comportarse de otra manera, la única lógica es el trabajo, vamos a tratar de conseguir trabajo para todos, quizá todos no ganen lo que quieran, pero bueno, es una posibilidad. La otra es, bueno, es que la gente se dé cuenta que las promesas de la sociedad política, sea derecha o izquierda, son falsas, por lo tanto, pero ¿qué elección van a tener? Lo único que queda es la asociación, o sea, la organización colectiva, la acción colectiva. Pero eligen el individualismo. En eso lo único que están son los sindicatos. Pese a que algunos líderes sindicales dicen que en sus gremios algunos votaron en contra de sus principios. Entonces, y de vuelta, mucha gente con la que hablo son jóvenes de clase media alta, pero la mayoría están en estratos cada vez bajos, vulnerables, precarios, bueno, desafiliados. Desafiliados es un lindo eufemismo para irrecuperable, ¿o no? Se necesitaría, o sea, recuperar un vulnerable ya es difícil. Se necesita, bueno, ahora en Europa están haciendo un mentor, un joven, un mentor, como programa, ahí está Jérôme Gautier. Sí. Están haciendo esfuerzos, pero la idea en Europa es de otro tenor. A nosotros nos ha sucedido una especie de implosión incontenible. Si las políticas que se están implementando ahora se aplican en forma, digamos, completa, ¿cuál sería la situación de la cuestión social en los próximos 5 años? ¿Qué proyección podrías hacer? Mira, por ahora este año la situación social no venía muy bien porque nosotros terminamos el 2023 con un 45% de pobreza, pero saltamos al 55%, ahora bajó al 51%, pero no es simplemente el tema de la pobreza, sino el tema del trabajo y de la precariedad laboral. Si no se combate esto y se fomenta para los registrados el monotributismo, que son gente que va a cobrar la mínima, o sea que va a cobrar cuando sean viejos y dejen de ser monotributistas, van a cobrar 300.000 pesos. Y no se fomenta el estudio, bueno, digamos, las promesas iluministas, que si uno estudia y trabaja, va a tener un futuro lleno de virtudes, no de dinero, pero sí culturalmente va a estar con cierto placer, digamos. ¿No? Es muy difícil si no se promete esto. Si solo se promete la competencia, hay gente que ya no puede competir. Es decir, que está amenazada de invalidez social. ¿Qué porcentaje aproximadamente? Si se retiran las políticas del Estado. No, es que no se van a retirar porque no las pueden retirar. Porque algo van a dar. Algo van a dar. Pero lo suficiente como para mantener... Y lo suficiente como para que la gente no proteste. Pero la cohesión social... Noam Chomsky tiene un libro sobre las políticas del Banco Mundial, bien, que le puso un título extraordinario: Mantener la chusma a raya. Mantener la chusma a raya. Es un gran libro donde describe determinados programas del Banco Mundial, que siempre son programas de los llamados planes compensatorios. Es
Decís, bueno, usted va a hacer esta gran cagada. Bueno, pero viene un llamadito, dice, usted no podrá hacerla sin un plan compensatorio. Entonces tratan de amoldarse. Ahora, si inclusive después te peleas con los organismos internacionales, va a estar muy difícil. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa? ¿En cuánto tiempo se pasa el resentimiento? Por ahí no se pasa en toda la vida. Quedás resentido social para siempre. Y otra es decir, bueno, yo elegí esta salida para matar a tal otro, pero ahora tengo que hacer algo más positivo. Veremos. ¿Y qué puede durar 2 años, 4 años, 8 años? Sí, pero la desintegración social va a continuar si no se hace algo, porque por más que des un paliativo, va a aumentar. Tal como está, sí, porque no hay una filosofía de ser justos en la distribución. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar acá en el programa. Espero poder volverte a tener en algún momento, si María la deja, no puede. A mí me encantaría que vengan los dos. Así que bueno, muchas gracias y esto fue Expresonomics en Verdades Incómodas. Gracias. Muchas gracias a vos. Buenas a todos, soy Tomás Durán, el conductor del programa del podcast Verdades Incómodas pero Necesarias. Como somos un podcast independiente en el cual hacemos todo a pulmón, apreciaríamos muchísimo, agradeceríamos cualquier tipo de aporte o donación que puedas hacer al podcast. Por eso acá abajo te dejamos el link, la página de Cafecito App, en la cual podrás hacer tu aporte si así quieres hacerlo. También no olvides de darte like al episodio y de suscribirte al canal, que también nos ayuda muchísimo a crecer y seguir expandiéndonos como podcast. Nos vemos la próxima.